Vamos a entrar en materia porque es un tema que requiere que ponga mucha atención para que conozca exactamente los términos, la propuesta terapéutica de Biosilat que hay para síndrome de intestino irritable. Definamos entonces qué es intestino irritable con todas sus connotaciones, aunque hay varias preguntas relacionadas con el mismo. Sí, hablar de intestino irritable es algo que tenemos que tener bien claro porque el paciente pues tiende a confundir que todo dolor abdominal y diarrea es intestino irritable o viceversa, o estreñimiento es casi que ya es intestino irritable. Actualmente lo que utilizamos son unos criterios de Roma 4. Estos criterios nos dicen que intestino irritable, que es un desorden funcional del eje cerebro-intestino, que así se le conoce ahora a estos desórdenes, entra en materia que todo paciente que tiene disconfort, malestar abdominal recurrente asociado a cambios en el patrón evacuatorio o la apariencia de las heces, ya sea que ocurra una o más veces a la semana, estos síntomas sin haber antes precedido de nada, ninguna patología orgánica, ni metabólica, ni infecciosa, aunque actualmente también el COVID se asocia a un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Estos síntomas tienen que estar 3 meses consecutivos de haber iniciado el primer síntoma 6 meses previo al diagnóstico y que deben de hacer al menos una vez por semana. De estos, pues más adelante les aclaro que hay diferentes tipos. Interesante, ¿verdad? ¿Cuáles son más cercana o específicamente los síntomas que sí incluyen intestino irritable? Los síntomas en sí es dolor o malestar abdominal asociado a cambios en el patrón evacuatorio, es decir, que puede manifestarse el paciente como diarrea o como estreñimiento. Recordemos que diarrea, pues que haga más de 3 evacuaciones diarias, estreñimiento que evacúe menos de 3 veces a la semana. ¿Hay diferentes tipos de síndrome de intestino irritable? Correcto, hay de hecho 4 tipos. Los más comunes es el patrón diarrea, que el paciente tiene dolor abdominal que mejora después de ir a evacuar y se manifiesta pues con diarrea, evacuaciones totalmente líquidas o semilíquidas. Estas también pueden estar acompañadas muchas veces a distensión o gas intestinal. Está el patrón estreñimiento, que básicamente es dolor o malestar abdominal que se asocia a estreñimiento, que evacúen menos de 3 veces a la semana. Esta total de síntomas tiene que haber el 25% de ellos durante un mes. Y el patrón mixto, la mayoría de pacientes a veces tienen los dos, tienen diarrea y estreñimiento durante un mes asociado al malestar abdominal. Vemos con mucha frecuencia cómo personas que se dicen de personalidad nerviosa, ansiedad o depresión puedan ser más proclives a padecer de síndrome de intestino irritable. ¿Qué relación tiene esa condición conductual o psicológica en el aparecimiento, en la recurrencia del síndrome de intestino irritable? De hecho, hay diversos estudios de qué tanto afecta la ansiedad o la depresión en intestino irritable, y se ha visto que hasta el 30-40% de los pacientes tienen asociado ansiedad sobre todo y depresión. ¿Esto a qué se debe? Pues recordemos que todo nuestro cerebro tiene un eje, tiene neurotransmisores, tiene hormonas, principalmente por ejemplo el eje pituitario suprarrenal, que actúa ahí el cortisol, que es el que nos mantiene toda esta parte del estrés. Se ha visto en sí que la ansiedad tienden los pacientes a tener intestino irritable, patrón diarrea y con mucha distensión, con mucho gas. Y la depresión casi siempre estos pacientes tienen un patrón estreñimiento. No puede ser casi siempre igual, incluso hay pacientes que tienen depresión y ansiedad al mismo tiempo y pueden tener un patrón mixto. Y sabemos que uno de los neurotransmisores involucrados en todo esto es la serotonina, y principalmente el 95% de este neurotransmisor se secreta en el intestino delgado. Interesante, ¿verdad? Porque hoy estamos aprendiendo cómo todo hay un eje cerebro-intestino, neurotransmisores, que antes estaba un poco alejado de eso. ¿Cuáles son los signos de alarma? Y entonces ya es momento de que podamos hablar de probióticos y prebióticos. No todo dolor abdominal, diarrea que persista más de 3 meses, todo es intestino irritable. Recordemos que hay ciertas condiciones que hay que saber. Una de ellas es que esas evacuaciones no tienen que haber sangre.
el paciente más de 50 años es muy raro que uno pues diga es intestino irritable, casi siempre son patologías orgánicas. Otra condición es que esta diarrea o este patrón de evacuación diarreico no ocurra durante la noche, eso ya se sale del contexto de síndrome intestino irritable, y la pérdida de peso. Entonces, en resumen, pérdida de peso, evacuaciones sanguinolentas, diarrea nocturna y edad más de 50 años con cualquiera de todos estos síntomas entra dentro del signo de alarma y no deben de estar pues, pensando en que es intestino irritable. Hay que acudir a un especialista para hacer diagnósticos oportunos. En su experiencia como gastroenterólogo, ¿cuándo recomienda el uso de prebióticos? Ok, para entender esto creo que es bueno definir qué es un probiótico, un prebiótico. Un probiótico pues son microorganismos vivos que se deben dar a dosis adecuadas para ser benéfico en todo lo que es la flora intestinal. Un prebiótico son compuestos o sustancias, muchas veces son carbohidratos complejos como oligosacáridos o fructooligosacáridos. Estos que hacen pues ayudan a la flora intestinal. La flora intestinal son todas las bacterias que conviven con nosotros. De hecho hay no solo bacterias, hay hongos, virus también que conviven. Y esto lo que hacen los prebióticos es alimentar a estas bacterias, a ayudar a la fermentación para que ellos produzcan mejores ácidos grasos de cadena corta que son alimento para las mismas células del colon. Uno de ellos es el butirato, es uno de los principales ácidos grasos de cadena corta que ayudan a producir o a fermentar las mismas bacterias del colon dándoles prebióticos. Corporación Farmalat se ha caracterizado por tener productos que tienen un diferencial y se creó Biosilat, un compuesto manifestado como prebiótico. ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de Biosilat específicamente? En realidad, pues lo que me gusta de este producto, el Biosilat, es que pues contiene inulina y contiene fructooligosacáridos, que son prácticamente dos prebióticos que se han estudiado. Aparte, en sí la inulina es una fibra soluble fermentable que hace que todas estas bacterias que viven con nosotros, la microbiota intestinal, ayuden a su metabolismo, a su producción incluso de ciertas sustancias como los ácidos grasos de cadena corta y mejoran todo el proceso digestivo. La fibra soluble, recordemos que muchas veces la usamos para pacientes con intestino irritable, patrón estreñimiento o patrón mixto, que pueden tener de los dos, diarrea y estreñimiento. En sí la inulina, la dosis que se ha visto es de 4 gramos hasta 8 gramos día para ayudar a esta parte como prebiótico y a la vez como fibra soluble fermentable. En sí, digamos, qué paciente pues es el que mejor se puede beneficiar, o en mi experiencia he visto, son pacientes que tienen síndrome intestino irritable, patrón mixto, es decir, que a veces están con diarrea y estreñimiento durante un mes. Mejora también la parte de cierta producción o distensión abdominal cuando regula todo lo que es el proceso de metabolismo de las bacterias. Interesante poder hablar de productos que son de esta naturaleza, ¿verdad? Que son no digeribles en relación, que fermentan, que provocan toda esta ayuda benéfica para la salud. ¿Algo más que nos pueda contar de su experiencia clínica ya con pacientes que son tratados con Biosilat? ¿Cómo responden? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la respuesta? Algo quizá aquí que he utilizado mucho es la famosa infección por Helicobacter pylori. Pues en tratamiento por Helicobacter pylori damos hasta 3 antibióticos incluso, y todo esto barre con la flora intestinal. Entonces el paciente al finalizar el tratamiento de Helicobacter pylori queda con mucha distensión, mucho gas, mucha diarrea, mucho malestar digestivo, y a veces pues me ha tocado darles hasta 2 meses de dosis de un sobre cada 12 horas y he visto buena respuesta en cuanto a los síntomas que quedan posteriormente a una gama de antibióticos, o incluso no solo antibióticos, también los pacientes que consumen muchos inhibidores de bomba como lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, por más de 3 meses también alteran la flora intestinal.
y en sí donde más está indicado es pacientes que tienen síndrome intestino irritable, patrón mixto y patrón estreñimiento, porque a la vez la inulina es una fibra soluble. Fabulosos los resultados, de tal manera que podemos entonces pacientes y médicos tratantes estar seguros de que cuando prescribimos Biosilat por un tiempo prolongado, más allá de un mes, esto es seguro en cuanto a su prescripción. Sí, y otra cualidad que pues pacientes diabéticos incluso se ha visto que pues no altera su metabolismo de la glucosa, o que van a tener miedo que les va a subir la glucosa, al contrario, puede servir como hipoglicemiante a la vez. Interesante, ¿verdad? Porque todo ese grupo de pacientes uno siempre tiene que tener cuidado en su prescripción. Ha sido una trayectoria fabulosa, doctor Asensio. Una recomendación final que haga que las personas sepan de todo esto que hoy promovemos y de cómo cuidar su salud general y sobre todo la salud intestinal. Sí, totalmente. Creo que como llevamos el ritmo de vida, el estrés que viven las personas, todo esto de la pandemia también ha hecho que todos los problemas digestivos ahora sean mucho más frecuentes, sobre todo el intestino irritable, postinfeccioso, secundario a una infección que tuvieron de COVID. Esto es algo común que se ve hoy en día, pues al menos en la parte de gastroenterología. Mucho paciente que tuvo COVID a los 6 meses posteriores ya inician con síntomas gastrointestinales, sobre todo patrón diarrea, y es porque altera toda la parte microbiota intestinal. O sea, cualquier infección incluso que nos dé gastrointestinal, cualquier infección gastrointestinal o parasitaria puede alterar esta flora intestinal y producir más adelante un tipo de intestino irritable. Te agradecemos muchísimo, sin duda, para la Corporación Farmalat y productos como Biosilat es de mucho beneplácito haberte tenido con nosotros, para el público, para el gremio médico y para todos los que estamos trabajando en InnoBioPharma en llevar también la propuesta de toda esta terapia de medicina biomolecular. Te agradecemos mucho, doctor Asensio. Es momento de conocer consejos de salud, pero antes queremos recordarle que si usted desea mejorar su salud digestiva, Biosilat es una excelente opción, un compuesto de prebióticos que le va a ayudar al tránsito intestinal y al proceso digestivo. Recuerde, Biosilat naturalmente. Ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalat.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad.